Ministros del Nuevo Pacto, tercera parte, sería el título de este mensaje. Como subtítulo le puse el Evangelio de la Gloria de Dios, es el mismo que estamos viendo. O sea, cuando hablamos de ministros del Nuevo Pacto, estamos contrastando el Antiguo Pacto, el de la letra, contra el Nuevo Pacto, que es el del Espíritu. Voy a leer esta porción de 2 de Corintios 4, voy a leer el 5 y el 6. Dice la palabra de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esa debería de ser la actitud de todo predicador. Óiganlo bien, no nos predicamos a nosotros mismos. No permitan que ningún predicador se predique a sí mismo. No están ustedes aquí para eso. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos o esclavos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quise comenzar con este texto, aunque voy a predicar del 1 al 6, por la importancia que tiene, cómo suena el Evangelio de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, ese es el poder de la palabra. O sea, lo que está diciendo que el milagro de la salvación es tan poderoso, tan grande y tan fuerte, del mismo Dios que dijo hágase la luz y fue hecha la luz. Del mismo creador del universo, con su palabra creó el universo y con su palabra es que originó esta salvación tan grande. Es un evangelio muy grande, muy hermoso. Ese es el ministerio por el cual Pablo no desmaya, por el cual lo acusan de que no se convierta tantas personas. ¿Por qué no todo el mundo viene a la fe? Y de eso es lo que vamos a estar hablando ahorita. La comunicación, las palabras, la oratoria, siempre en toda la historia ha tenido mucho peso, ha sido una cosa muy importante. Nosotros vemos, por ejemplo, a través de la historia, los hombres más poderosos que ha habido en la historia siempre tienen que ver con reyes, con gobernantes de alto rango, ¿verdad? Unos que gobernaron por años. ¿Qué es lo que cambió sus vidas? ¿Quién los puso donde están? Y las escrituras son claras. En Apocalipsis 13 dice que la bestia subía del mar. O sea, esa gente, el mar simbolizando pueblos, lenguas, naciones, tribus, los reyes suben por votos. Y los votos ponen a los hombres en poder. ¿Y cómo lo logran? En un púlpito. Sí, son púlpitos, son escenarios donde ellos predican, donde ellos ¿qué predican? Donde prometen cosas, donde prometen lo que van a hacer con el pueblo. Y el pueblo vota por ellos y les da un poder. Cuando son ordenados, cuando tienen el nombramiento, adquieren un poder grandísimo. O sea, ese es el poder de las palabras. Toda la vida las palabras tuvieron poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y eso, cuando nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, tenemos que ser fieles a esto. No estamos para otra cosa. Entonces, es bien importante tener claro eso, dice. Pero hay un poder aún superior, pero no visto por la mayoría de los hombres, al ser súbditos del reino eterno. Es el ser súbditos del reino eterno, de un reino de gloria, donde los súbditos no lloran, donde no se enferman, no mueren, no pasan miserias, sino que viven en gozo eterno y una paz eterna, una paz que pocos conocen, en amor eterno, viendo la gloria de Dios tan gloriosa que despierta la envidia aún de los ángeles. O sea, el evangelio que yo estoy trayendo es un evangelio tan poderoso, y uno dice, ¿por qué no se convierten más personas? Si de pronto en esta iglesia se grabara hoy que entrara un ángel y se parara aquí enfrente de nosotros, un ángel del cielo, yo creo que el próximo domingo no cabrían los carros aquí ni en las cuadras alrededor, porque eso saldría a las redes y esos dirían, ahí sí está Dios, porque se apareció un ángel. Pero es una ironía que este evangelio de Cristo tan glorioso, ellos tuvieron envidia de mirarlo. Los ángeles lo anhelaron ver. Y eso es lo que quiero despertar, el poder del evangelio de Cristo.
Por eso el texto de apoyo que traigo. El texto de apoyo es como si yo les dijera, ¿por qué es tan glorioso este evangelio? La respuesta es en 1 de Pedro 1:10. Mi texto es el 11, pero para entrar en contexto vamos a ver del 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Estoy hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento, que hicieron cosas muy grandes y Dios estaba con ellos. Los ángeles los visitaban, fueron atendidos por ángeles, hicieron grandes milagros, como en el caso de Elías y Eliseo. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación tan grande, de este evangelio tan glorioso, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, todo se logró en su sufrimiento y ahí logró esta gloria, este evangelio tan glorioso que tenemos ahora. Y aquí viene nuestro texto. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles, que ahora sería algo muy glorioso, bueno, anhelaban mirarlas. Este es el evangelio de Cristo. Este es el evangelio de Cristo, cosas que aún los ángeles tenían envidia, anhelaban mirar. Y eso como introducción para despertar el entusiasmo en nuestro tema de hoy, que lo vamos a ver en un bosquejo de 3 puntos. El primero es no desmayamos, eso es lo que dice Pablo hablando de su ministerio y de los ataques que ha tenido. El segundo punto es el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y nuestro tercer encabezado es el milagro del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. O sea, comenzamos. No desmayamos. Segunda de Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Lo que vemos aquí clarito es por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. La palabra por lo cual nos conecta con el capítulo anterior, con lo que acabamos de ver, con el capítulo 3. ¿Y qué vimos en el capítulo 3 acerca de este ministerio? Vimos un contraste entre el ministerio de la letra, ¿verdad?, que mata, que es el ministerio grabado en piedras, que es el de la ley, en contraste con el ministerio del Espíritu, que da vida, ¿verdad? Y entonces, hablando de este ministerio que Pablo habló, que es el que tenemos nosotros, el ministerio del Espíritu Santo, el que da vida. Por eso hace este contraste, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el del Espíritu, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Porque se recibió por misericordia. Y ya sabemos qué es misericordia por la escuela dominical, amor al miserable, ¿verdad? Eso es lo que Pablo, así se ponen ellos, así se pone él y sus ministros, o sea, a Timoteo, a Tito, como miserables que encontraron amor de Dios. Es hermoso. Y entonces aquí vemos nosotros, no desmayamos. ¿Y por qué dice eso? Por los ataques. ¿Por qué si es tan glorioso? ¿Por qué si es tan poderoso? ¿Por qué no se salva a todo el mundo? ¿Por qué hay personas que simplemente no lo creen? ¿Por qué a nuestros familiares, por más que les hablamos de Dios, no les importa? ¿Por qué simplemente no se convierten si es tan glorioso? Eso es lo que vamos a ver en este texto. Por eso él lo dice así: nosotros no desmayamos, sabemos que es grande, pero no desmayamos. No desmayamos se traduce como no perdemos la esperanza, el ánimo, lo hacemos con valentía. Los resultados nos encienden el espíritu. La traducción griega es no perder el corazón o no descorazonarse. Eso no es un cansancio del cuerpo, sino es una actitud del alma. No desmayamos. Seguimos adelante. No podemos afanarnos por los números de la congregación. Tengo, mi amor. Sí, gracias. Dice, no podemos afanarnos por los números de la congregación. Muchas veces en esos afanes rebajan la calidad del evangelio y limitan a las iglesias
y imitan a las iglesias que crecen a pasos agigantados. Entonces, en ese sentido, nosotros nos quedamos quietos aunque haya crítica. ¿Por qué si es tan bueno no crece como debería de crecer? ¿Por qué tienen más éxitos otras iglesias que nosotros? Eso también es algo muy interesante. ¿Por qué si el evangelio es tan glorioso? ¿Por qué si este evangelio es así? ¿Tienen más éxito otras iglesias que crecen a pasos agigantados que nosotros? Eso es una pregunta muy importante. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros ya vimos que el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, en capítulos anteriores nos había dicho que él estaba predicando y que su ministerio, cuando él predica, él lo hace delante de Dios, de parte de Dios. Él nos dice claro cómo está predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos nosotros también esto. Dice, antes bien rociamos a lo oculto y vergonzoso. Es algo que debería de ser de vergüenza. Andar pensando métodos nuevos para crecer iglesias. Y siempre a quién busca. Bueno, si queremos crecer, tenemos que hablarles a las iglesias que crecieron rápidamente, que llenaron las iglesias en pocos números. Y luego vienen los 10 pasos para un crecimiento rápido. ¿Y qué viene en eso? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Todas esas cosas que se sacan nuevas están adulterando la palabra de Dios porque no están ahí, sino por la manifestación de la verdad, creyendo en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, cuando predicamos el evangelio sabemos delante de quién estamos. Si nunca olvidáramos los ministros fieles delante de quién estamos y de parte de quién hablamos, lo pensarían antes de ir tras las corrientes de los famosos. Y digo esto porque, por ejemplo, para prepararse, desde que se está preparando un ministro, siempre van a buscar personas que lograron grandes multitudes, que fueron famosas, que personas que se conocen. No se instruyen en iglesias pequeñas, con pastores pequeños, pero es una contradicción, como el versículo 7 lo va a decir de este mismo capítulo 4 de 2 de Corintios, ¿verdad? Que Dios quiso tener este tesoro, porque es un tesoro el ministerio de Cristo, el del Espíritu. Este evangelio glorioso que salva, lo quiso poner en vasos de barro. Eso quiere decir que estos hombres, Dios los va a vivir teniendo con la mano puesta arriba, como a Pablo, para que no se exalte. Eso acusaban a Pablo de que no era famoso. Tú no tienes la jerarquía que tiene Pedro, no tienes el conocimiento y la elocuencia de Apolo, no tienes el fervor de palabra, no tienes la oratoria de Apolo. No, Apolo tiene conocimiento en toda la ciencia y todo eso. Habla con fervor, tiene fuerza al hablar, tiene oratoria, tú no la tienes. Y Pablo se propuso no predicar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no quería adulterar la palabra, no andando con astucia ni adulterando la palabra. En 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Por eso Él se somete a toda conciencia humana delante de Dios. Es Dios el que va a revelar lo oculto y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No al ministerio religioso, hermanos, no al evangelio en poder dado por gracia, sí al evangelio en poder dado por gracia que transforma las vidas. Porque el misticismo siempre ha tenido éxito. El misticismo, estamos hablando de doctrinas que tienen que ver con emociones, ¿verdad? Yo voy ahí porque me emociona, eso me gustó, eso me llegó, hoy me habló eso, te emociona. ¿Qué nos gusta ver a nosotros? Si estamos todos quietos, nosotros regresamos a ver cuando alguien llora, cuando alguien grita o cuando alguien pelea. Queremos ver algo exitoso, y eso es misticismo, eso es emociones.
Pero la palabra de Dios es quieta, es ir predicando la palabra espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual recibe la palabra por el Espíritu de Dios y de esa manera es edificado. Y es lo que el apóstol nos dice aquí en este texto. Antes bien renunciamos al oculto, al misticismo, y dice, y vergonzoso, no andando con astucia. Proponernos, hay que proponernos, porque todos queremos ver, porque por ejemplo dice uno, ¿cómo es que este pastor es tan famoso? Lo que pasa es que él no se queda quieto, él camina al púlpito, él tiene movimiento, quizás sea la ropa que usa, el hablar, los títulos. Entonces buscamos querer la astucia, querer ser famosos, querer imitar a alguien. No, esas no son las cosas. Ni adulterando la palabra de Dios, no la debemos de adulterar, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Delante de Dios. O sea, Pablo tenía la conciencia tranquila de que él les predicó a Cristo y a él crucificado. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el evangelio de la gloria de Cristo, en la imagen que es la imagen de Dios misma. Es la imagen de Dios misma. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, si es tan glorioso y tan poderoso, ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué tienes tan poco éxito, Pablo? ¿Por qué la iglesia de Corintio tiene tanto tiempo y no son muchos? Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden es que está encubierto. Es que la salvación, la fe no es de todos. No todos escuchan la voz de Dios, hermanos. Hay más cabras que ovejas. Y como les digo, las ovejas, sí es cierto que son tontas, que se pueden perder, se extravían fácilmente, que no se pueden defender de un león, de un lobo, son indefensas, pero tienen algo dado por gracia de parte de Dios, que escuchan la voz de Cristo y no siguen al extraño. No siguen al extraño. Ellas escuchan la voz y no siguen al extraño. Y tienen una promesa que nadie las arrebatará de la mano de su pastor, que es Cristo. Por eso tenemos que llevarlos todos a eso. ¿Por quiénes está encubierto el evangelio? Esto es para los que dicen que ven, para los que no se quebran delante del Señor, para los orgullosos, para los que quieren poner obras a esta salvación tan grande. Juan 3, versículo 39 dice así. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, de los religiosos, que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eso lo dijeron con burla. La respuesta de Cristo dijo, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que dicen que no ven. Bienaventurados los que confiesan su bancarrota espiritual, porque ese es el primer paso para entrar al reino de los cielos. Así que, ¿quiénes son los que se pierden? Estos. Pero hay mucho más información acerca de esto. Los que rehúsan venir a la luz debido a su condición caída a causa de su muerte espiritual. Estos también son, como lo dice Juan 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios que esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y eso habla de la persona de Cristo. Por eso dice que el evangelio en la faz de Jesucristo, Él es la luz. Los creyentes reflejan esa luz. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, ¿quiere saber quiénes son los que se pierden? Bueno, estos que aborrecen la luz. ¿Y por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros hacemos cosas buenas, pero es gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que hace las obras buenas.
Los que se pierden, ¿cómo debemos entender estos que se pierden? Se refiere a aquellas personas que rechazan conscientemente el Evangelio de Cristo y por su propia elección, según el camino que lleva a la muerte eterna. Como lo demuestran claro estos textos que hablan, son como 4 textos, trajo como 2 de que hablan de los que se pierden. Primera de Corintios 1:18 es uno de ellos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, ¿quiénes son los que se pierden? En otras palabras, los vasos de ira. Porque para ellos la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Aquí está el contraste. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquí lo está diciendo bien claro. Para ellos es locura el Evangelio. ¿Quiénes son los perdidos? Todos nosotros antes de Cristo. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En un sentido, antes de Cristo todo el mundo estaba perdido. En Lucas 19, versículo 8 dice así. En el contexto, lo voy a leer desde el 8, aunque el texto es el 10, dice la palabra de Dios. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, y ya saben quién era Zaqueo, un perdido, igual con nosotros antes de venir a Cristo, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo está dando muestras de arrepentimiento. Le creyó al Señor y se ha arrepentido. Esa es la salvación, es una cara de 2 monedas, es fe y arrepentimiento. Y tanto la fe como el arrepentimiento los da el Señor. La fe salvadora no la produce el hombre. Es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Y el arrepentimiento, hermanos, también es un regalo de Dios. El libro de Hechos dice, de manera que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. O sea, las 2 cosas, nosotros no tenemos de qué gloriarnos. Así que continúa aquí, dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese sentido, como lo dice Efesios 2, todos nosotros vivimos en otro tiempo, igual que ellos, haciendo lo de ellos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. Así estábamos nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, Él es el que hizo la diferencia. Entonces, ¿quién éramos los perdidos? Antes de Cristo, todos. ¿Y quiénes son los perdidos ahora? Los que permanecen en la incredulidad. Concluimos que los perdidos son todos aquellos que voluntariamente han rechazado el Evangelio y perecen justamente por su propio pecado. Son los vasos de ira. Los vasos de ira. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que Satanás puede engañar a los que se pierden. Esto es importante notarlo, por lo que voy a decir más adelante. Dice, Satanás puede engañar solo ¿a quién? A los que se pierden. Con todo engaño e iniquidad a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este evangelio solo lo rechazan los hijos de perdición. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? Sino el hijo de perdición. Porque la Escritura, para que la Escritura se cumpliese. Ese es el poder y la fidelidad de la palabra de Dios, como lo vimos en la escuela dominical. Se perdió el hijo de perdición. Se perdió el que se había de perder. Es en estos y solo en estos que el Dios de este siglo tiene éxito, cegando el entendimiento de los hijos de ira, como lo dice aquí el texto, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, en estos, ¿en quiénes? Solamente en estos. Acuérdate, hermanos, que según la palabra de Dios en Apocalipsis 20, versículo 3, dice bien claro que Satanás está atado para que no engañe a las naciones.
Él no puede impedir que los santos, los elegidos, los escogidos de Dios vengan a la fe. Él no lo puede impedir. Porque parece que es una contradicción con este texto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. O sea que si el diablo cegó el entendimiento, nadie se va a salvar. No. Él cegó los entendimientos de los que se van a perder. O sea, de ellos, como lo dice el texto aquí de Tesalonicenses. Le dije, no lo olviden, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No para todos, ¿verdad? Para los que se pierden. Apocalipsis bien claro dice, ¿verdad?, que Satanás está atado para que no engañe más a las naciones, porque Dios va a salvar gente de todo lengua, pueblo, tribu, lengua y nación. Y en ese sentido Satanás no puede impedir que las personas vengan a Jesucristo. Todas las personas que están en el plan de Dios para salvación, y los que se quedan por su propia voluntad, porque ellos quieren estar ahí, no se comete injusticia. Yo sé que para los que conocen las doctrinas reformadas, las doctrinas de la gracia, esto es fácil. Se pone complejo para los que no las conocen. Pero la palabra de Dios, como les digo yo, para entender la doctrina, lo que es doctrina, no se necesita interpretarla. Lo que se hace aquí no es interpretarla, porque la doctrina está interpretando todo, está interpretando los evangelios, está dando la respuesta al Antiguo Testamento. La doctrina solo se suma, como dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Así que una verdad no tiene que quitar la otra. Satanás cegó el entendimiento de los que se van a perder, pero no de todos. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados, solo escuchan lo que les conviene. Como tales oradores se han convertido en gente del espectáculo, que les dicen a quienes los oyen lo que quieren oír. Y llenan las iglesias, como los políticos se llenan de votos. En 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Acuérdate que el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Hay comezón por oír. Por eso, como estaba hablándoles del show, por eso tenemos el dedito a estarle dando, porque quieres ver nuevo, y ahí están con el dedo así, porque no se cansa de ver. Algo nuevo tiene que salir. No se cansa el ojo de ver. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que está pasando? Que con eso no crecen las iglesias. Como yo les dije una cosa, hermano, no existe mejor bien en la tierra que el ser santos, el nacer de nuevo, el milagro de la salvación. Si los millonarios son pocos y no se quejan porque no hay más millonarios, les da envidia cuando llega otro ahí. ¿Por qué nosotros nos quejaremos si tenemos este privilegio tan grande? Sí, nosotros con amor buscamos nuestra familia, los perdidos, y les predicamos el evangelio. Pero es Dios el que sabe cuándo son las cosas. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, porque de esos hay muchos, porque hay muchas iglesias. Tenemos el caso de Houston. ¿Cuántas iglesias que predican la sana doctrina hay? Son pocas, pero de las otras en cada cuadra hay una. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Siempre se predican ellos mismos. Siempre están predicando, dándole a la gente lo que quieren oír. Siempre la publicidad de las iglesias es problemas de familia, problemas con tus hijos, problemas de divorcio, problemas económicos. Venga, nosotros oramos por ti. Pero el pastor no pide oración. Hasta se sorprende cuando nosotros, los pastores reformados, hermanos, oren por mí. Porque ellos no pueden pedir oración, porque ellos son los que tienen la oración, ellos son los ungidos. Y no es verdad eso. Pablo dice bien clarito, somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, al misticismo, cosas que no tienen poder.
¿Cuál es la luz del evangelio que predica Pablo? Lo vemos en 1 Corintios 1, versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ya vemos lo que ocurrió en la cruz. El justo por los impíos, que en la cruz se triunfó sobre Satanás. Todo lo que se logró en la cruz es muy glorioso. O sea, vemos nosotros por qué Pablo predicaba ese evangelio. ¿Por qué no dice? Pero porque dice aquí, no con sabiduría, dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque ahí se logró la salvación, ahí se logró todo, ahí fue la imputación, allí Dios satisfació su justicia, allí Dios hizo justicia y ahí Dios manifestó su amor como en ningún otro lado, en la cruz, porque solo ahí fue posible. Allí se castigó al justo sin cometer abominación y ahí se justificó el impío sin cometer abominación. Eso fue posible solo por la obra bendita de amor de Jesucristo. El justo por los injustos para llevarnos a Cristo. Ahí se logró. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Y en 1 Corintios 2:2 dice, me encanta esta frase, me propuse. ¿Y por qué te propones? Porque es que todo el mundo me está tratando de llevar a que no. Todo el tiempo nos están llegando sugerencias a los pastores, hagamos esto para que la iglesia se llene, hagamos esto para que crezca, tenemos que hacer algo aquí o algo acá. Pero dice Pablo, porque dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, por el poder del evangelio de Cristo, por lo que se logró en la cruz. Nadie puede ser salvo por las obras, nadie, sino por lo que hizo Jesucristo. Porque el justo te dio su justicia perfecta y tomó el pecado tuyo y lo clavó en la cruz. Ahí quedó clavada el acta de los decretos que nos era contraria y triunfó en la cruz. Eso es lo glorioso del evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, este es el que me propuse, no predicar no otra cosa. Yo no puedo pararme a predicar otra cosa. 1 Corintios 15:3, hablando de este evangelio tan glorioso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ahí se quedó. ¿Y qué es lo que decía Jesucristo? Yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que oigo decir del Padre, lo que veo, eso es lo que digo. Él no vino a hablar por su propia cuenta, ¿verdad? El anticristo habla por su propia cuenta. Pero Pablo dice lo mismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué es el evangelio? Su muerte y su resurrección. Porque nuestro Dios no se quedó en la tumba, se resucitó, Él tenía el poder para hacerlo. Los predicadores y apóstoles y profetas de todos los tiempos siempre fueron solo siervos del Dios Altísimo. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Por qué esas divisiones? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es el Señor el que da los dones y es el que hace la obra, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, y es el texto con el que comenzamos: el milagro del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y por qué le puse el milagro? Por lo que dice el texto, dice, porque no nos predicamos, versículo 5, a nosotros mismos. O sea, de nosotros no hay nada, de nosotros no hay nada. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Rey, como soberano. Y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. Los siervos, los que hacen los mandados, los que sirven el evangelio, los que traen la palabra, esclavos de Cristo. Y aquí viene el texto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está diciendo, ¿por qué razón? Porque el mismo Dios que hizo el milagro de la creación, es el que hizo el milagro de la salvación. Y es tan grande y tan poderoso como el de la creación. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Es Dios el que puede hacer el milagro de cambiar el corazón de carne y dar de piedra y dar uno de carne. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto me llama la atención porque Pablo trae lo de Moisés en el rostro, en la persona de Cristo. Como Cristo es el que refleja toda la gloria del Padre. Y por eso dice en la faz de Jesucristo. El mismo creador de Génesis 1:3 es el creador de la luz espiritual, símbolo del Espíritu Santo. Siempre desde el principio fue así. Pablo reconocía el paralelismo entre la creación y la recreación, o sea, el nacer de nuevo, el ser renacidos de la palabra de verdad, y entre la esfera material y la espiritual. Primera de Juan 5:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es la luz que refleja Cristo sobre nosotros. Y vimos nosotros características de la luz, ¿verdad? Por ejemplo, vimos nosotros por qué se usa mucho ese simbolismo, porque la luz no se contamina. Un cable eléctrico, y no es que esté saliéndome del contexto, puede pasar por algo sucio y no se ensucia. La luz no se ensucia, pues se ensuciaría el cable. Puede pasar por algo que huele mal y no va a oler mal la luz. Ella sigue su curso por donde quiera y no huele mal. Y tiene su naturaleza, ¿verdad? Sirve para muchas cosas y nos ilumina, nos ayuda, pero si la tocas, te mueres. Y lo mismo muere un criminal si la toca que un niño inocente de meses si la toca, lo mata. Ahora, ¿eso la hace mala? No, es su naturaleza. Pero si la tocas con un guante, te cubiertes con la sangre de Cristo y te puedes acercar a Él. Así que por eso Dios pone ese simbolismo de la luz. Porque la luz Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Su naturaleza es santa. Es santa. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de perdidos, a la luz admirable. Esa es, los que se pierden, los que se quedaron allá. Aquí Pablo aclara el concepto de la iluminación, afirmando que viene a la persona por el conocimiento de la gloria de Dios. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrados los ojos, aquí otra vez el simbolismo, alumbrados los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Así es como llega el conocimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es la luz que nos elimina, es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios. En la faz de Jesucristo, aunque algunos traductores prefieren la lectura en la presencia de, la más adecuada es la versión literal, o sea, en el rostro de Cristo, en la presencia de Cristo. Es lo mismo que vimos en la ilustración de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. En 2 de Corintios 3:7 hablamos de eso, ¿verdad? Que Moisés se ponía un velo, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel no viera la gloria de su rostro. Después se lo ponía para que no vieran que esa gloria iba disminuyendo. ¿Y por qué el pueblo no se podía arrimar ahí? Debido al pecado, temblaban. Que arrímate tú, mejor, pero nosotros no podemos estar ahí. Entonces vemos nosotros que eso es parte de lo que es la santidad del Señor también. Vemos aquí que dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la faz de Jesucristo.
Como ya ves que el Espíritu Santo nos va llevando hasta que nos parezcamos más a Cristo, cada vez más a Cristo. Así que los israelitas le rogaron a Moisés que cubriera su cara, pues así no tendrían que contemplar su resplandor. Pero los creyentes iluminados por el Evangelio ven la faz de Jesucristo y contemplan su gloria. Es por eso que nos emociona tanto hablar de Cristo y predicar a Cristo, y ustedes escuchar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los creyentes realmente vivimos para su gloria. Los creyentes realmente vivimos para su gloria. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Imagínate, aquel verbo, aquella palabra que hizo los cielos y la tierra, aquella palabra se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que vemos en Cristo Jesús. Hermoso. Vimos su gloria. ¿Qué es lo que vimos? Que el Evangelio para unos es vida, mientras que para otros es muerte. Que si este Evangelio está encubierto, es para los que se pierden. Es para los que se pierden. Así que nosotros no debemos desmayar, hay que predicar el Evangelio, porque es tan glorioso cuando vemos llegar personas nuevas a la iglesia, personas que son salvadas por gracia, personas que dejaron de creer en la religión falsa, porque como ya les he dicho, solo hay dos religiones, la que predica por la salvación por gracia y la que predica la salvación por obras. Cuando se predica la salvación por obras, de alguna manera se le está robando la gloria a Dios. Y nosotros no se la robamos ni en la salvación ni en la santificación. Es Dios el que hace la obra. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto es el ministerio de Pablo, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. Y en los que se pierden, estos son los que se pierden. Aquí está bien claro el texto. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Ves? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Esa es la forma, hermanos, del ministerio de Pablo, es que es el nuestro. Y es predicar el Evangelio, teniendo bien clara que los resultados le pertenecen al Señor. Pero no desmayamos, no nos descorazonamos. Sabemos lo poderoso que es este Evangelio. Y sabemos que cuando Dios salva, es segura. Comienza la obra de santificación en la persona. Dios comienza un proceso donde la hace aborrecer el pecado y la hace amar la verdad, amar las cosas del Señor, amar su ley, amar su palabra. Y ahí comienza un nacido de nuevo, un hombre de Dios. Vamos a aterrizar este mensaje en tres aplicaciones, una para cada punto, para aplicarlo a la iglesia. La primera aplicación, no adulterando la palabra de Dios, no adulterando la palabra de verdad. Esto es serio, no se debe de hacer así. Y voy a traer un ejemplo del Antiguo Testamento, porque ahora que conocemos nosotros la interpretación correcta del Antiguo Testamento en el lenguaje del profeta Isaías, es un poquito más alegórico, nos amplía más para entender mejor. Dice la palabra de Dios en Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, o sea, en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. O sea, estas verdades vienen desde antes, anunciadas por los profetas, para que quede eternamente y para siempre. Esa es la fidelidad de la palabra de Dios. Hermoso, ¿verdad? Este es el Evangelio, así lo puso el Señor. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y cuando no quieren hacer esto, mira lo que hacen. No quisieron oír la ley de Jehová, versículo 10, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto.
Queremos oír mentiras. Acabo de ver un reportaje de que a la gente no le gusta la verdad, que aunque sepan que es mentira, prefieren escuchar mentiras que la verdad. Al pueblo no le gusta oír la verdad. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decinos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Wow. Y eso lo vimos y lo seguimos viendo, hermanos. No nos digas la verdad. Ese Dios no nos gusta. Nos gusta el otro, el Dios de amor, el Dios que no juzga. Ese es el que queremos nosotros. Dejad del camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es lo que hace la falsa religión. ¿Cómo es que vas a una iglesia donde solo dicen, sí es iglesia? ¿Por qué? Porque te dicen, open your Bible en tal versículo. Abres la Biblia y nomás la abres y lees el versículo y después se agarra y se olvidó de ese versículo, no sabes dónde se quedó. No cita ni un texto. Eso no es predicar, es hablar otras cosas, pero no la palabra. Esto es lo que logró Cristo con su obra de amor, darnos esa guía, ese camino que mismo nos trazó en su cuerpo. Él mismo a través de su cuerpo nos quebró el velo, nos metió al lugar santísimo. En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la diferencia entre los que les gustan las mentiras y nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo. Es una promesa que Cristo logró en la cruz. Él nos guía a la verdad. Él es el que nos muestra el pecado, es el Espíritu Santo. Y en eso creemos nosotros, que la salvación es de Dios y la santificación es de Dios. Segunda aplicación. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen misma de Dios. O sea, este Evangelio es lo que es la imagen de Dios. Esto glorifica al Señor y esta es la gloria de Dios. ¿Recuerdas de lo que Pedro decía? Que tuvieron revelaciones. Pedro, imagínate en la transfiguración del monte, Elías, Moisés, Jesucristo resplandecientes. Y todavía Pedro se atreve a decir, pero tenemos algo más seguro que eso, algo más grande, la palabra profética más segura, dice. Ese es el poder del Evangelio, este Evangelio que salva. Y les digo esto, hermanos, porque toda la Trinidad misma está puesta para la salvación. Es algo tan gloriosa la salvación. El Evangelio de la gloria de Dios a los que se salvan, Isaías 30, voy a traer este texto. Dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Isaías 30, versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Esta es una promesa, una profecía de Isaías. Me encanta. ¿Y qué dice? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y esta es precisamente la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros. La promesa cumplida. El Espíritu Santo nos lleva hacia Dios, nos guía hacia Dios, no nos deja apartarnos ni a derecha ni a izquierda y nos lleva en el Evangelio correcto. Así que la gloria se la damos a Dios. Y por último, tercera aplicación, el Evangelio de la gracia de Dios a los que se salvan y a los que se pierden. Los que se pierden, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta es la religión falsa. Este es el evangelio de la perdición. Este es el olor de muerte para muerte. Es la religión falsa. Sí adoran, sí están adorando, pero están adorando como dice el texto. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado. No hagas esto porque te va mal, no hagas esto y no hagas esto, y los llegan a temor. Hay mucha gente que ni siquiera le teme a lo que dice, solamente se cuidan de que no los vea el pastor o otro hermano de la iglesia. Andan viendo qué tal si un hermano estuviera aquí. Ay, no, si no ven a ninguno, ahora sí. Y ahora, no, ¿y eso qué es? Temor de hombres. Eso no funciona así. Nosotros estamos delante de Dios, de parte de Dios, servimos a un Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, porque es de adentro del corazón del hombre que sale la maldad, que sale todo el pecado. Y es hasta que Dios no cambia la naturaleza y nos da un corazón para que le amemos, que comenzamos a deleitarnos en Dios. Y esa es la verdadera religión. Pero para los que se salvan, Isaías 61 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta es la promesa de nuestro bendito Dios. Es una promesa del evangelio hermoso a los que se salvan. Es Cristo mismo que viene a liberar a los esclavos de Satanás, a los que tiene cegado Satanás. Él los libera de la prisión que Él los ha puesto. Y es en Cristo Jesús que el cojo va a saltar, que el ciego va a ver, que el sordo va a oír. Ese es el Espíritu, dice, de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas. Y este es el evangelio que estamos hablando, el evangelio de la gloria de Cristo. Y se cumplió en Cristo esta hermosa palabra del Señor. En Lucas 4:17 dice bien clarito: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y eso es Isaías 9, versículo 1, ¿verdad? Entonces dice aquí, pero aquí Cristo agarra el libro y lee Isaías 9, versículo 1, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, las escrituras, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese es el evangelio profetizado. Viene Cristo y dice: aquí está, yo soy, aquí vengo, envíame a mí. Y aquí lo tenemos predicando, y este es el evangelio que salva. Es un evangelio tan glorioso, hermano, que toda la Trinidad está para salvar. Mira, cuando entró Pablo de Asiria y cruzó toda Asia Menor con la intención de visitar las iglesias de Éfeso en Asia Menor, dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Después dijo: voy a ir a Bitinia, hasta al lado derecho. Dice que el Espíritu de Jesucristo no se lo permitió. Entonces llegó a Troas, tuvo una visión, y en esa visión Dios le dijo: ve a Macedonia, porque hay un hombre que te necesita. Toda la Trinidad guiando, alineada para ir a salvar a un carcelero, a un hombre rudo, a un hombre de Filipo. Y no llevaba dirección, no llevaba nada. Para poder llegar a él, la providencia de Dios lo llevó a una divina, que después de que lo cansó le sacó el demonio a la divina, y causa de eso lo golpearon, lo metieron a la cárcel, y ya que estaba en la cárcel vino un terremoto para liberarlos, y ahí fue que el hombre se temblaba de miedo. Dice: varones, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez que un hombre se convierte, la luz llega al hogar y la salvación comienza en esas personas. Este es el poder del evangelio, es glorioso, hermano, y está en Dios. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por esta salvación tan grande. Oh Padre, si vieras cuánto nos gozamos de saber que los ángeles desearon ver esta salvación tan grande, esta obra de amor tan grande, y este evangelio que nos hace no desmayar,
Espero, Señor, que enciendas el corazón de los que están aquí y con esa pasión, con ese amor, lo prediquen a sus familiares, a sus amigos, a los perdidos. Porque tu misericordia, Señor, al miserable sigue extendida, sigue extendida. Estás esperando que se salve. Te rogamos, sé con nosotros, con cada uno de los hermanos aquí presentes, y te rogamos que nos hagas el milagro de amar tu ley, de gozarnos en obedecerte, porque se necesita un milagro, el más grande de todos, Señor, que nos hagas aborrecer el mundo y amarte a ti y a tu ley, porque te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.